tal? Bienvenidos a su programa Enfoque Jurídico, en esta su primera emisión, y le doy la más cordial de la bienvenida a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales, YouTube, Twitter y también a través de la página web / de opinión jurídica. El programa Enfoque Jurídico tiene como finalidad desarrollar temas a través de la entrevista, temas que se darán de interés para el foro jurídico. Los invitamos a que nos sigan en nuestros distintos programas. Tendremos realmente invitados que desarrollarán temas de interés para usted. En esta ocasión tenemos como invitado, como primer invitado, al licenciado Adolfo Córdoba Rosales, a quien doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias, señor. Y agradezco, licenciado Adolfo, su asistencia a esta primera emisión del programa Enfoque Jurídico. Vamos a estar desarrollando el tema relativo a la importancia del Ministerio Público en los procedimientos familiares. De nueva cuenta, licenciado, le agradezco que haya aceptado la invitación y si le parece, pues vamos a desarrollar el tema. En este caso, bueno, es la importancia del Ministerio Público en los procedimientos principalmente orales familiares. Y comenzaríamos preguntándole cuál sería un concepto o una definición de la figura del Ministerio Público. Gracias, licenciado Alfonso. Antes de entrar en materia, me gustaría agradecer. Me siento contento y que sea yo la primera persona que venga. Bueno, pues ojalá deseamos lo mejor de los éxitos en este programa. Muchas gracias. Creo que esto es algo interesante, el foro de Irapuato y a los alrededores, y no sé hasta dónde llegue esto, ¿Sí? Pero creo que es algo muy importante porque creo que hay necesidad de mucha capacitación, de conocer. Creo que los abogados tenemos que entender esta parte, ¿no? De que cada día tenemos que aprender más y más. Y bueno, ser yo el primer invitado, pues me enorgullece y ojalá esto sirva para que quienes vean este programa, bueno, pues puedan tener esas inquietudes después de preguntar o de investigar más sobre esto. En relación a esta pregunta de, bueno, ¿cómo podemos conceptualizar el Ministerio Público? Bueno, tengo que empezar de una parte general. Sí. El Ministerio Público, y también haciendo un poquito de historia, nace por allá en la época medieval, Sí. Que era una figura que imponía el rey dentro de lo que era la parte administrativa para cuidar los intereses del reinado precisamente. Vámonos pues a la parte actual. Los tratadistas no conceptualizan de una forma en su mayoría igual. Sí. Y generalmente se van a la parte de lo que es la función del Ministerio Público. En nuestro país sabemos que la Constitución establece en su artículo 21 que es la función del Ministerio Público y es como se conceptualiza, ¿no? Dice que el Ministerio Público es la institución del Poder Ejecutivo encargada de la persecución de los delitos, la investigación de los mismos y la procuración de la reparación del daño a la víctima. Correcto. Sin embargo, es muy amplia las funciones del Ministerio Público porque también tiene funciones dentro de lo que es la ley de amparo. Sí. A nivel federal, el Ministerio Público tiene funciones y a nivel local, bueno, pues vemos que también nuestra Constitución lo prevé y tenemos funciones dentro de la materia civil que muy bien lo manifiestas. Generalmente partimos de la base de que el Ministerio Público, dentro de esas dos funciones, ya dentro de lo que es el ámbito de la materia civil, se establece como la representación del Ejecutivo a un lado del Poder Judicial o del órgano del Poder Judicial. Perfecto. Eso es lo que podemos conceptualizar como Ministerio Público en materia civil, la representación del Ejecutivo a un lado del Poder Judicial. Correcto. ¿Existe algún fundamento constitucional aparte del artículo 21 que refiere, licenciado? No, esa es la parte fundamental que basa la estructura del Ministerio Público. Perfecto. Revisando el artículo 102 de la Constitución, fracción sexta, segundo párrafo de la Constitución General de la República, ahí se habla ya de un cambio, un avance en cuanto a la denominación del Ministerio Público. Se habla ya de una Fiscalía
General de la República. ¿Esto tiene alguna incidencia en la cuestión de la denominación del Ministerio Público? Claro, lo que pasa es de que, bueno, hasta este momento la situación de denominar fiscal, la fiscalía básicamente refiere, y hasta donde se conceptualiza hasta este momento, es esa función de abogar, de litigar los asuntos del Estado. Correcto. Se habla de que el procurador es el abogado del Ejecutivo. Sí. En esa parte, por eso se le llama fiscal, porque es el que se encarga de esto, y la distinción que hace con la denominación de Ministerio Público, que es la que acababa de dar yo hace un momento. ¿Cuáles serían, o mencionar a grosso modo, algunas de las atribuciones del Ministerio Público de manera general? Ok, son dos. Unas que llamamos el Ministerio Público con su facultad de acción, y la segunda de intervención. Cuando hablamos de acción, la principal pues es precisamente la de investigar y poder consignar en materia penal esas acciones penales ante el juez. Bien. Esa es la primera. Y la de intervención, que se tiene en los juicios civiles, en algunos asuntos mercantiles, y en términos generales en cualquier otra disposición donde la ley diga que el Ministerio Público tiene que intervenir. Entonces, el Ministerio Público, partiendo de esta pregunta que me hace, son dos cuestiones, de acción y de intervención, que así además lo manejan los tratadistas. Bien. Refiriéndonos a la materia civil y familiar, esta división de las atribuciones que refiere usted de acción y de intervención, ¿también se dan propiamente en materia civil o exclusivamente es atribución de intervención? No, en materia civil tiene las dos funciones, Bien. de acción y de intervención. Hay asuntos donde la ley le confiere esa facultad al Ministerio Público para intervenir. Ejemplo, bueno, pues es uno de las dentro de las facultades para pedir alimentos, para demandar alimentos. Hay una serie de personas que señala ahí, y al final dice, y el Ministerio Público. Bien. Entonces también ahí el Ministerio Público actúa como acción. Correcto. Y ya está desarrollando el Ministerio Público esta atribución o esta facultad, tiene propiamente ya el carácter de parte en un procedimiento familiar. Sí, vamos a la parte importante, esto de cómo se considera. Nuestro Código Civil, en el artículo 8º, establece que el Ministerio Público será una parte más dentro del proceso. Obvio, tenemos que distinguir esa cuestión, porque de la forma como actúa, derivan muchas facultades, y yo hablaba hace rato de precisamente la facultad de acción y la de intervención, y en la de intervención es por requerimiento de la autoridad jurisdiccional. Bien. Cuando es así, pues básicamente es su opinión, determinar, él opina y el juez siempre la intervención por opinión, siempre defendiendo, partiendo de la base del interés del orden público y el interés social. Perfecto. Bien, ya definido esta parte de las atribuciones y de la doble función, podríamos llamar, de acción, intervención del Ministerio Público, ¿nos pudiera precisar en qué procedimientos tiene el Ministerio Público alguna participación que nos comenta? Claro que sí, en nuestro Código de Procedimientos Civiles iniciamos con los juicios especiales, tenemos las sucesiones. De hecho, también en las sucesiones, esto partiendo de la base de que el Ministerio Público, por una cuestión de naturaleza penal, que pudiera, no sé, un día encontrar una persona fallecida, y el momento de hacer la investigación, indistintamente de la causa penal, de buscar si fue un hecho delictivo o simplemente fue una muerte natural, pudiéramos encontrarnos con gente que no tiene descendientes, que no se le conoce un familiar cercano. Entonces, el Ministerio Público, después de sus investigaciones y de encontrar que no hay quien pueda acceder a esa masa hereditaria, si es que la tiene la persona fallecida, el Ministerio Público tiene esa facultad de iniciar un juicio sucesorio para efecto de que se lleve el trámite. Obvio, sabemos que cuando no hay esto va a concluir con un llamamiento de la Universidad de Guanajuato, que es lo que se establece. Pero es otra de las facultades que tiene en los juicios especiales. También en los juicios especiales está facultado para iniciar en aquellos de estado de interdicción. Cuando no haya familiares o personas
que puedan iniciar un procedimiento de estado de interdicción de una persona que tenga bienes, pero que no pueda gobernarse por sí mismo, el Ministerio Público tiene esa facultad para iniciar ese procedimiento y buscarle un tutor que se encargue de la persona y de los bienes del interdicto. Esas son las dos. Había, antes de que entrara en vigor la oralidad, había 2 juicios especiales, que era el divorcio por mutuo consentimiento, que trasciende o se traslada precisamente al libro sexto. Dentro de los especiales, también los de jurisdicción voluntaria. En jurisdicción voluntaria, el Ministerio Público puede, en vía de acción, nombrar tutor a una persona incapaz o a un menor de edad que no tenga representante, él puede gestionar para hacer el nombramiento. Perfecto. En los de jurisdicción voluntaria también se trasladaron al libro sexto lo que es la autorización o licencia para venta de propiedades que están a nombre de un menor, y también la adopción, que estaban en jurisdicción voluntaria y trasladaron hacia aquella parte. También tenemos en los juicios sumarios la rectificación de acta, que por su formato, bueno, al Ministerio Público se le corre traslado, y ahí más que nada, pues, como parte pasiva, se le demanda para que él conteste y nosotros podemos oponer excepciones en ese tipo de juicios. Perfecto. Y hablando de en ese sumario también existía lo que era el sumario de alimentos, que es una reforma de la década pasada y que también se traslada a los juicios de oralidad. Esas acciones ya no se ven ahí, pero eran esos asuntos de alimentos. Hablando de los procedimientos orales familiares, ya nos acaba de mencionar usted lo relativo a alimentos, ¿verdad? En los cuales el Ministerio Público puede demandar en favor de algún acreedor alimentario. Así es. Pensión alimenticia. Básicamente, bueno, el Ministerio Público representa menores de edad, incapaces y ausentes. Quisiera hacer una aclaración bien importante en esto de ausentes. Muchos abogados han interpretado dentro de lo que es el litigio la ausencia, y dice la ley que representará ausentes en sucesorios y todo. Se ha interpretado a la persona que no va a la audiencia como ausente. Y la interpretación correcta en ese sentido, representamos a los ausentes, aquellos que en vía de ausencia tienen la pretensión, familiares o benefactores de él, de declarar presunción de muerte futura porque están desaparecidos. Esa es la parte importante. Aún falta conocer mucho de esto, pero se confunde esta cuestión de ausencia con el ausente a una audiencia y el ausente. Y nosotros representamos a los ausentes cuando van en vía de a futuro declarar su muerte porque finalmente están desaparecidos. Bien. Hablaba usted también ya de la intervención que se daba al Ministerio Público en los procedimientos de divorcio por mutuo consentimiento, que ahora ya están en la parte de los procedimientos orales especiales. Así es. Aquí, ¿cuál es la intervención que tiene el Ministerio Público? En los divorcios por mutuo, Así es. Hablemos que en general en la oralidad hay un artículo ahí que da nuestra participación, que es el artículo 795, que dice que en todos los asuntos donde se controviertan derechos de menores, de incapaces y de ausentes, se le dará intervención al Ministerio Público desde el auto de erradicación. Perfecto. ¿Eso para qué? Pues para hacer pedimentos en favor de sus derechos. Ahora bien, hablándolo en específico respecto de lo que es los juicios de divorcio por mutuo consentimiento, bueno, aquí la parte importante es solo intervenimos en aquellos donde hay menores, incapaces o algún ausente. Y en este sentido, bueno, la función primordial de nosotros no es ir a la disolución del vínculo, eso es totalmente no ajeno, pero no podemos nosotros opinar en ese sentido. Nosotros vamos a la parte del convenio que se pide, se agregue a una demanda de divorcio por mutuo. ¿Por qué? Porque pues ahí se establecen los puntos básicos de cómo se va a desarrollar a partir de ese momento la vida de las personas que van a disolver el vínculo respecto de sus hijos con relación a sus derechos y a sus obligaciones. Guarda y custodia, convivencia, alimentos y todas las disposiciones que se rodean. Y en esta, usted hacía referencia al artículo 795 del Código de Procedimientos.
donde se habla de un concepto que es pedimentos. ¿Cómo pudiera conceptualizar o definir los alcances de lo que es un pedimento, licenciado? Precisamente voy a regresar a la parte de las funciones del Ministerio Público en materia civil, que es de acción y el que es en vía de requerimiento, o también se conoce como opinión, ¿no? Que es la intervención. Los pedimentos, bueno, en función del derecho precisamente de los niños o de los incapaces o de los ausentes, nosotros tenemos que ser una especie de auditores del derecho. Bien. También es una función que tiene el Ministerio Público, que es que la ley se cumpla, porque hablamos de que las leyes son de orden público. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que estar pendientes de que se cumpla, aunque sea el propio juzgador. ¿Hay alguna situación en la cual no se esté cumpliendo con esa disposición? Y nosotros hacemos el pedimento al juez para que a través de nuestra persona, de nuestra figura de Ministerio Público, el juez pueda en un momento dado enderezar alguna cuestión que no esté bien hecha. Obvio, los pedimentos son planteamientos jurídicos que quedan a consideración del juez. Nosotros no mandamos, somos una parte más, hacemos esa manifestación, argumentación jurídica y debe ser igual que como cualquier parte, debe estar motivada y fundada. Ahí el juez en un momento dado la hace suya y entonces la lleva al terreno de la litis. Si el juez dice no estoy de acuerdo con el pedimento del fiscal, pues simplemente queda en eso. Perfecto. Muy bien, creo que queda muy aclarado este punto de los pedimentos, sobre todo porque pues a veces puede malinterpretarse alguna intervención, en este caso del Ministerio Público, ¿verdad? Y al final de cuentas el juez es el que decide si ha lugar o no la solicitud que plantee el Ministerio Público. Así es. ¿Qué más procedimientos nos puede referir, licenciado, en los que haya alguna intervención o participación del Ministerio Público? Bueno, voy a hablar en términos generales, si ya estamos situados dentro de lo que es los procesos de oralidad familiar. Voy a ir planteando, nosotros en los orales ordinarios, nuestro procedimiento está establecido en 2 audiencias que son las más importantes en materia de oralidad, que es la preliminar y la audiencia de juicio. Correcto. La audiencia preliminar está constituida de seis fases. La primera, que es enunciación de la litis. Como nosotros no estamos inmersos en esa litis, nosotros estamos a la expectativa del cumplimiento de ciertos derechos. En esa primera fase nosotros no intervenimos. Bien. A veces los jueces nos dan alguna intervención porque finalmente, bueno, si en la litis hay alguna deficiencia en la queja, pues nosotros pedir al juez el pedimento precisamente de hacer esa suplencia porque él tiene esa obligación. Y algunos podemos hacerlo, intervenir si vemos alguna deficiencia. Podemos hacerlo oportunamente, pero generalmente se deja que las partes traben su litis. En la fase 2, que es la de conciliación, se habla por ahí por unos tratadistas de que el juez en un proceso ve la parte externa del conflicto y que el Ministerio Público queda inmerso en la parte interna del conflicto, que es una conexión con la litis. En ese sentido y de manera objetiva, nosotros defendiendo un derecho de un menor o de un incapaz, podemos participar ahí de alguna manera tratando de conciliar a las partes. Es una intervención propositiva básicamente. Porque no buscamos el interés de los adultos, buscamos el interés de los menores. Y entonces, bajo esa perspectiva, nosotros podemos participar, ya sea dentro de la misma audiencia, o muchas veces podemos participar fuera de audiencia, cuando es con el conciliador, los abogados, y un servidor pudiera en ocasiones participar ahí y se ha permitido ampliamente. En la tercera fase, que es la fase de depuración del procedimiento, esa parte muy importante, nosotros cuidando precisamente ese orden público podemos, si detectamos juicios que se están llevando de manera alterna y que tienen que ver las acciones, que hay una interrelación, una conexidad, que hay identidad de partes y de causas, nosotros podemos solicitar en esa fase 3 la acumulación de los juicios. Se nos da participación ahí en opinión, en cuestión de la competencia cuando hay alguna interposición de alguna incompetencia.
También ¿Esto aunque no lo haya solicitado alguna de las partes? ¿O que... No, precisamente se solicitó por alguna de las partes. Bien. Ellos son los que tienen el ejercicio de esa incidencia de la incompetencia. Sí. Y se nos pide opinión en un momento dado Perfecto. respecto de, y nosotros vamos a luchar preferentemente porque el menor no se ha movido del territorio, Sí. y precisamente por el territorio nosotros podemos opinar Bien. y hasta abogar en favor del menor para que el juicio quede erradicado Perfecto. donde le perjudique económicamente menos. Bien. Esa es la parte donde intervenimos nosotros. Ujú. También tenemos la cuestión de la famosa cosa juzgada, donde también se nos pide una opinión. Sí. Aquí en ese sentido se ha manejado mucho y sí es importante que los abogados estudien un poquito porque confunden la cuestión de la cosa juzgada y manejan que en alimentos, en guardia y custodia y en convivencia no hay cosa juzgada. Sí. Efectivamente, no es una Ujú. litis cerrada y finalmente decimos, se eleva a categoría de cosa juzgada un convenio o una sentencia queda firme Sí. y decimos ya quedó juzgada. Sí. Sin embargo, en atención al tiempo, Ujú. hablamos del la famosa cambio de circunstancias, ¿no? Sí. Y los alimentos no pueden durar desde que el niño es pequeño hasta los 18 años, Claro. o la guardia y custodia con determinada persona cuando le perjudica, o que una persona conviva o no conviva con un niño cuando tiene ese derecho. Todas estas cosas no pueden quedar en un momento en que se llevó a cabo la resolución o el convenio Sí. y no volverse a modificar. Esas modificaciones trascienden y hablamos del tiempo y es lo que en derecho se conoce la preclusión Bien. y no la cosa juzgada. Es la cosa juzgada vista como preclusión, Bien. que se da en el tiempo con un cambio de cosas. Y tenemos que aprender esta parte porque es la que a veces confundimos mucho, se confunden los abogados en Sí. este sentido. Sí es importante verlo. Ahí también el juez, cuando se abre este debate, Sí. antes de resolver, se nos da intervención. Y Ujú. siempre atendiendo a nosotros a favor de los menores, viendo cuál es lo que se va a manejar mejor para ellos. Bien. Después viene una etapa, una fase muy importante que es la admisión y preparación de pruebas. Sí. Aquí, lo voy a decir así sucede muchas veces. Los abogados que piensan que no ofertaron una prueba Ujú. como debe de ser, se acercan con nosotros y como ministerios públicos nos dicen, oye, te voy a pedir a ver si pudieras, Sí. bajo el interés superior del menor y en suplencia de la deficiencia de la queja, ofertar alguna prueba Ujú. que ellos consideran que se les pasó. Sí. En este sentido, somos muy cautelosos Bien. porque, bueno, sabemos que esto es muy importante, primero ver qué hay y qué se necesita. Ujú. Y así lo hacemos. Dentro del desarrollo, bueno, pues se admiten las pruebas que se ofrecieron con la demanda, con la contestación, reconvención o su contestación. Sí. El juez en esa etapa es la etapa de la admisión. Muchas de las veces los jueces, antes de cerrar la etapa, preguntan Sí. al Ministerio Público si tienen algún pedimento en relación a pruebas. Ujú. Si nosotros hay medios de prueba que creemos que son suficientes hasta ese momento, Ujú. ofertados en forma tal, Sí. suficientes para poder sacar información y se pueda decidir sobre el conflicto, Sí. nosotros nos reservamos el derecho y no lo hacemos, pero sí podemos en un momento dado hacerlo. Somos muy cautelosos en ese sentido porque, bueno, finalmente creo que la parte importante es en la audiencia de juicio, Sí. donde ya vemos si los testigos fueron idóneos, Ujú. si fueron capaces de darnos la información que se requiere, Sí. si alguna pericial fue suficiente o insuficiente. Y hasta entonces pudiéramos, y el juez hace lo mismo, reservarse hasta entonces ellos, o a pedimento nuestro, a llegarse a alguna prueba que fuera importante. Así es de que en ese momento podemos hacerlo, Sí. generalmente no lo hacemos, a menos de que la parte no hubiera ofertado ninguna prueba. Bien. A veces nada más ofrecen la documental pública, que es para acreditar la afiliación y el Sí. derecho y obligación, y nada más, y faltan pruebas, tratándose de alimentos, pues para acreditar el quantum. Sí. La ley es muy noble en cuestión de alimentos para los menores, Sí. y dice que hay una presunción de necesitarlos. Ujú. Sin embargo, pues está la presunción, Sí. pero la ley no nos dice el quantum. Así Y los es. abogados deben entender Bien. que al juez le deben de acreditar cuánto es lo que el menor necesita Sí. para que se pueda fijar esa pensión en base a la proporcionalidad. Bien. Si no lo hace,
pues el juez tiene otras herramientas, pero Sí. lo dejamos más y es muy ambigua esta situación. Entonces, sí es importante aportar pruebas. Y ahí es donde pudiéramos, nosotros no conocemos llamémosle teoría del caso, de la cual deviene este conflicto. Y entonces Bien. nosotros lo que podemos hacer ahí es ofertar o decirle al juez, ¿sabe qué? Pues se hace necesaria una prueba Sí. en trabajo social para ver las necesidades de los menores. Ujú. Pero finalmente lo hacemos solo que no hayan ofertado pruebas y lo hacemos precisamente en suplencia a esa deficiencia en la queja. Bien. Y así lo hacemos. Esa es la parte. En esta parte también, al final, no es una prueba, Sí. pero si la acción que se está pretendiendo afecta de una manera directa al derecho del menor, hablemos en su convivencia con el progenitor que lo esté pidiendo, Sí. guarda y custodia o hasta pérdida de la patria potestad, generalmente nosotros pedimos, si el menor tiene, dice el protocolo de la Suprema Corte, se dan las condiciones para que un menor participe en un proceso, Ujú. vemos si el menor tiene 5 o 6 años, Sí. solicitamos la escucha del menor para que en una entrevista él nos dé su opinión y nos diga cómo se siente, cómo se encuentra. Bien. Esto es algo muy fundamental. La ley no te dice en qué momento hacerlo. Los jueces en ocasiones podemos nosotros hacerlo al cierre o antes del cierre de esa fase Ujú. de admisión de pruebas o lo hacemos en la de revisión de medidas. Bien. Yo prefiero cuando no hay una medida decretada, pues hacerlo acá, porque aquí no se va a pedir una medida para yo en ese momento pedir la de escucha de menores. Sí. Cuando hay alguna medida que se pretenda pedir en relación a esas prestaciones, una medida preparatoria Ujú. o una medida cautelar o una medida provisional, Ujú. entonces sí se deja para ese momento de la medida porque es muy importante escuchar la opinión del menor. Perfecto. Así es de que bailamos, coloquialmente lo digo, Sí. entre esta fase 4 de admisión de pruebas y la 5 que es la Bien. de medidas. Y revisión Y de ya medidas. entrando a esa, brincando ya esto, vamos a la fase 5, Sí. que es la revisión de medidas. Sí. En esa fase sabemos que se revisan las medidas que fueron decretadas o despachadas por el juez desde el auto de erradicación o de reconvención. Sí. Pero en ese momento también la ley nos faculta a las partes para pedir alguna medida. Sí. Y ahí nosotros, como te decía, pues, Ujú. se trata de alguna guardia y custodia, convivencia. Nosotros pedimos Bien. la escucha de los menores, esa es la parte de la intervención. Sí. En revisión de medidas, cuando hay una medida y alguna de las partes pide, sobre todo en favor del menor, un aumento, Ujú. porque la que se despachó es muy poco. Sí. Para ese momento de que ya está trabada la litis, tenemos informe de cuánto gana Ujú. el deudor alimentario. Si no lo pide la parte que está representando en ese momento al menor, Sí. antes del cierre nosotros pedimos la intervención para decir, ¿sabe qué? Solicito una revisión de Bien. la medida. Sí. Se otorgó un 25% y ¿sabe qué? De acuerdo a lo que gana la parte obligada, bueno, Sí. pues se hace necesario. Ya en ese momento, si no tenemos la información, podemos pedirle al juez antes de cualquier cosa que le pregunte Bien. a quien tiene al menor si trabaja o no trabaja. Sí. Y entonces en base a eso hacer un análisis detallado y pedir un aumento. Bien. Cuando la otra parte pide una disminución, pues Ujú. vamos a la defensa de que no se disminuya, Correcto. de ser posible. Sí. Hay ocasiones en que, presentan pruebas en ese momento Sí. que se hace necesario porque la ley así lo prevé y pues simplemente ahí la pelea o el poder proteger al Sí. derecho del menor es que no se baje tanto. Correcto. Y tenemos esa intervención, esa participación efectiva en esos momentos Sí. y tratamos siempre de hacerlo y de hacerlo bien porque, los menores no tienen otra representación. Perfecto. Licenciado, usted mencionaba de la posibilidad de que ustedes, o en este caso usted como Ministerio Público adscrito al juzgado de oralidad, puede solicitarle al juez el desahogo de alguna prueba que usted considere conveniente para una mejor resolución del conflicto. Así es. De acuerdo a su experiencia, ¿quién costea o cómo se lleva a cabo el desahogo de esta prueba en la cuestión económica y honorarios del perito? Muy bien. Aquí hay algo muy importante y voy a hacer un poquito de referencia. Nuestro Código Civil, voy a hacer referencia porque es interesante esto, Sí. establece por ahí
esta regla del artículo 19, una regla general que conocemos, Sí. que dice que la ignorancia de la ley a nadie beneficia. Ujú. Sin embargo, este artículo 19, por ahí habla de que puede haber gente con ignorancia intelectual, cultural, Ujú. que viva alejada de la civilización. Estaba planteado nuestro código en el siglo pasado, Sí. obviamente. Hoy la comunicación como esta es importantísima y nos acerca muchísimo. Claro. Pero desde ahí ya preveía y podemos hacer una interpretación, en el sentido de que, bueno, dice de que esa gente se le pueden imponer cargas desde multas, cuestiones del juez, Sí. y esas personas, el Ministerio Público opina respecto de su condición para que esas cargas disminuyan o Sí. se les bajen. Esto lo hago referencia porque, bueno, trasciende a la pregunta que me está haciendo el licenciado, en el sentido de que ¿quién costea? Sí. El juez tiene la obligación y, bueno, él puede detectar de una forma, no, a lo mejor no muy profunda, pero sí desde la forma de vestir y todo de las personas, Ujú. quién los representa, Sí. porque también eso es importante. No podemos dejar pasar que muchas veces van representados por foros, por bufetes que sabemos que, bueno, son reconocidos y que Sí. cobran cierta cantidad. Entonces, pues el juez toma esas decisiones para un momento dado decir, bueno, las partes pueden, Sí. él hace suya el pedimento del Ministerio Público Perfecto. y dice, la cojo y se nombra un perito. Bien. Y él es el que decide si es a costa de las partes, Ok. en partes iguales, que generalmente es. Cuando las partes carecen de recursos, Sí. se busca hasta que se patrocine por parte del Fondo del Poder Judicial. Ah, correcto. Y eso ya él depende del juez, lo ve y él, obvio, al perito se le pide que lleve una cotización de sus honorarios Sí. y se le tabula y se le dice se te puede pagar hasta tal cantidad y si él Perfecto. acepta, pues se lleva a cabo la pericial. Correcto. La otra que estábamos utilizando mucho y que ya saturamos es al Sistema Municipal para el Desarrollo Sí. Integral de la Familia. De hecho, tenemos conocimiento de que ya se publicó una serie de, un arancel de costos, Sí. precisamente para los servicios de trabajo social, de Sí. psicología. Y bueno, pues también es una institución que necesita recursos Bien. y en base a eso, bueno, pues se está haciendo esa dinámica. La ventaja con el sistema DIF es que él tiene un arancel, Sí. pero a partir de ahí podemos mandar una persona de escasos recursos. Sí. Le hacen una evaluación socioeconómica y a partir de ahí hacia abajo ellos le tabulan qué cantidad. Esa es la ventaja con el sistema DIF, que no es cerrado y que diga, esta es la cantidad que cobro y es lo que me vas a pagar. No, para nada. Es algo muy interesante y es muy importante. Pero así se manejaría esta parte de los peritos, licenciado. Muchas gracias. Ya para ir cerrando esta primera emisión, licenciado Adolfo, le preguntaría cuál sería la intervención del Ministerio Público en la audiencia de juicio. Ya hablamos de la intervención en las distintas etapas de la audiencia preliminar. Así es. Si nos pudiera hacer referencia. Claro que sí, aquí viene el desahogo de las pruebas. Sí. Y de hecho la dinámica es cuando se desahoga una testimonial. Sí. Primero inicia el oferente de la prueba haciendo un interrogatorio, después la contraparte y finalmente se nos da la intervención. Bien. Podemos hacer preguntas, Sí. siempre tendientes a sacar, a buscar, a indagar sobre la verdad que nos lleve a aplicación del juez a una mejor justicia respecto de los menores. Cuando es cuestión que se traba sobre, más que nada, sobre cuestiones de adultos, Sí. y ya está definido los menores, nosotros tenemos poca participación en el interrogatorio, Sí. pero esa es la parte. En los peritos, Sí. igual nosotros indagando precisamente si el perito nos va a dar información, hacemos preguntas al perito. Yo le haría una pregunta en cuanto a esta intervención que nos comenta. Las partes que están también presentes en la audiencia pudieran objetar alguna de las preguntas por parte del fiscal. Claro que sí. Sí. De hecho, déjeme decirle, licenciado, que la dinámica es un poco tediosa, pero se supone que el Ministerio Público debe plantear la pregunta al juez Sí. y el juez la debe calificar Bien, y la hace suya bien, y la lleva a cabo. correcto. Por practicidad, es algo donde para que tenga porque lo que se quiere en oralidad es Sí, que estas cuestiones de los interrogatorios no se vuelvan tediosas, cansadas, sí, y que hay una dinámica. Entonces nos permite a nosotros de manera directa interrogar. En ese auxilio sí, las partes pueden objetar la pregunta del
Ministerio Público, también si nosotros fuéramos un tanto tendenciosos o hiciéramos una pregunta fuera de lugar. Pero generalmente, si se sigue la primera dinámica, que es la que el pedimento de la pregunta, por son pedimentos al juez, y el juez hace suya, haciendo la suya, la otra parte, aunque la objete, el juez ya la hizo suya y a él no le vas a decir que no. Correcto. Entonces, así sería. Bien. Una última pregunta, licenciado. Ajá. ¿El Ministerio Público puede interponer recursos en los procedimientos orales familiares? Ok. Puede hacerlo Sí. cuando cumple la función de acción. Ya. Cuando es la de requerimiento o intervención, no. Bueno, ese sería un ejemplo que me mencionaba de... Claro, acción. de los alimentos. Los alimentos en los que si yo, Ministerio Público, soy el que demando alimentos y llevo el juicio hasta su sentencia y no me agrada, yo puedo interponer recurso y seguir el asunto hasta segunda instancia. Perfecto. Licenciado, pues creo que con estas preguntas hemos agotado el tema. Vuelvo a repetir, de esta primera emisión y de nuestro primer invitado que ha sido usted. Yo en lo personal le agradezco infinitamente haber aceptado la invitación y reiterarle, queda abierta la invitación para el día que usted guste venir Claro y que sí. hablar de algún otro tema. Le agradezco mucho. No, al contrario, mi agradecimiento. Yo espero que el público quede satisfecho, sobre todo porque la audiencia es la parte más importante de esto. Si ellos tienen el gusto por esto, van a surgir muchas inquietudes. Qué bueno que surjan. Si en esta parte inicial les quedaron muchas dudas por el tiempo, pues adelante. Creo que esto va a dar pie para que salgan muchos temas. El derecho es muy amplio, muy controvertido, y qué bonito, ¿no?, que sea controvertido. Creo que es la parte más importante. Y esperemos que esta audiencia sea estudiantes, abogados ya con mucha experiencia de todo, bienvenidos, y creo que esta barra de opinión jurídica en un momento dado, bueno, pues puede nutrirse no solo de su servidor, sino de tanta gente que en Irapuato hay con muchísima capacidad, que quieran darse la oportunidad de venir y transmitir precisamente eso que tenemos, que no se lo dejen guardado y que vengan a participar con ustedes. Gracias, licenciado. Al contrario, muchas gracias. A nuestro amable auditorio, su servidor Alfonso Suaste Puerto les agradece que se hayan tomado su tiempo para ver esta primera emisión de su programa Enfoque Jurídico, y les recuerdo que nos sigan a través de las redes sociales, YouTube, Twitter, y a través también de la página web Barra de Opinión Jurídica. Por mi parte es todo y les agradezco su atención.